El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el profesor Jamer Villena Zúñiga, secretario general del SUTE, región Arequipa. Agradecer a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a toda la opinión pública. Muy bien, cuéntenos cómo está la situación política, porque ahora hay que preguntar sobre la situación política región por región. Muy convulsionado Arequipa, ¿cuál es el balance que podemos hacer a 9 días de que Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República? El saldo nacional son 20 muertos, uno creo que está en Arequipa, y a 9 días del intento de golpe del profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es el balance que podemos hacer? Bueno, efectivamente, al inicio del gobierno de Dina Boluarte, que obviamente se desencadenó por la torpeza que tuvo el expresidente Castillo de declarar un golpe de Estado, las cosas han estado caldeadas a nivel nacional, han estado también violentas, y lo propio ha sido en Arequipa, ¿no? Que en los primeros días estuvo prácticamente de la Panamericana cortada en lo que se refiere, por ejemplo, para llegar a Puno, a Cusco. Este corte de la Panamericana ya ha sido liberado en el cono norte, en el cono sur también entendemos que ya se ha liberado, y el día de ayer que ya se declaró el estado de emergencia, ha habido, si bien es cierto, manifestaciones en la mañana de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, en la tarde nos hemos movilizado nosotros, ha sido de forma pacífica, ya no ha habido actos violentos en la que lamentablemente días anteriores sujetos infiltrados y también extranjeros habían saqueado algunas cadenas de tiendas en la calle Mercaderes. Esto no ha vuelto a suceder. Ya la policía y el ejército tiene controlado prácticamente las principales calles de la ciudad, los principales sectores, a diferencia de algunos remanentes que todavía quedan en Chala y que todavía quedan en el kilómetro 40. Algo pasamos, nos hemos colgado con la comunicación vía Zoom. A ver, profesor Hammer, ya. Pero una movilización pacífica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición de los trabajadores del magisterio, del SUTE, frente a esta coyuntura que se está presentando? ¿Qué Bueno, planteamiento? nosotros nos hemos ratificado con nuestra movilización el día de ayer a nivel nacional en una postura que tuvimos hace meses, porque esta crisis política viene de tiempo atrás y vino obviamente precedida por todos los actos de corrupción que cometió el expresidente Castillo, y esta crisis en la que estamos actualmente la ha desencadenado él por su torpeza de declarar el golpe de Estado, y obviamente también por lo que fue acuchillado por sus propios partidarios, como el congresista Alex Paredes de Arequipa, quien votó pues prácticamente por la vacancia del expresidente. Entonces, nosotros hemos ratificado nuestra postura que lo mejor era, inclusive antes de la vacancia, era el adelanto de elecciones generales. Y la propuesta nuestra era que se podía realizar entre octubre y diciembre del próximo año, y también hacer reformas a la Constitución, porque ha quedado demostrado de que no solamente va a bastar el adelanto de elecciones generales, sino hacer importantes reformas a la Constitución política que creemos pueden generarse para beneplácito de toda la población que está exigiendo esto. Entonces, ese es el pedido concreto que nosotros hemos realizado, y saludamos que ya haya alguna voluntad política de la presidenta de aceptar que se puedan hacer las elecciones en el 2023, ¿no? Ahora, estas movilizaciones que se están realizando en diferentes regiones del país, se ha pretendido eh, orientarlas como si se tratara de un pedido de exigencia de la libertad del profesor Pedro Castillo. En el caso de Arequipa, ¿cuáles son las consignas?
¿Cuál es lo que motiva a la gente a salir a las calles a protestar? Bueno, es indudable que hay sectores que están pidiendo la excarcelación del expresidente Castillo, pero sabemos nosotros, y en el caso nuestro del magisterio y de otro sector de la población, que eso no se puede hacer, porque lamentablemente cada quien es culpable de sus errores y el expresidente cometió el error de infraccionar la constitución política y por lo tanto lo que exigimos, eso sí, es un debido proceso, que se respete el debido proceso para él, pero lamentablemente está pagando parte de sus errores. Entonces, hay un sector que pide la excarcelación, pero nosotros somos claros en que obviamente esto no se puede hacer, como que tampoco se puede adelantar las elecciones para el mes de abril del próximo año. Eso es un absurdo, porque hay que cumplir plazos que se tienen que determinar para convocar a un adelanto de elecciones generales. Hay que contemplar que es el Congreso quien tiene que aprobar también la modificación de la Constitución para el adelanto de las elecciones, y por lo tanto hay población que se deja sorprender con este pedido y está siendo utilizada indudablemente también por algunos sectores que pertenecen al Movadej. Según el Servicio de Inteligencia, hay infiltrados del Movadej y que engañan a la población de que esto es posible, pero nosotros estamos haciendo también una labor de difusión en informar a nuestros afiliados que hay cosas que sí se pueden hacer en un determinado plazo, pero no como lamentablemente algunos sectores violentistas lo vienen usando y vienen usando a la población, ¿no? Que es un adelanto de elecciones que supuestamente se podría hacer en abril del próximo año y eso es imposible. Ahora, el caso del Movadef, cuando hemos tenido la oportunidad de conversar sobre el proceso electoral, sobre el triunfo de el profesor Pedro Castillo en las elecciones, etcétera, del 21, etcétera, eh, se señalaba de que era parte de una alianza entre Perú Libre y el Movadef, teniendo en consideración de que esta fue una de las organizaciones sindicales que él lideró en el 2017 en la huelga del magisterio. Y después ya hemos visto cómo ha venido el desenlace político. ¿Usted considera de que esto ha estado, lo del anuncio de cerrar el Congreso, ha estado coordinado, planificado con este sector? ¿O es una simple casualidad? No, es indudablemente que sí, porque en Arequipa tenemos un personaje llamado Walter Marion Díaz Salinas, que según la OMPE firmó el padrón de adherentes para inscribir como partido político al Movadej. Y él es uno de los asustadores en Arequipa que está pidiendo que el expresidente Castillo esté en libertad cuando se sabe que, reiteramos, que ha infraccionado la Constitución. Hay que recordar, como usted lo ha dicho, que en la huelga del 2017, las dos facciones de Sendero Luminoso que desde el acuerdo de paz que tuvo el fujimorismo con Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se originaron dos facciones que nunca se juntaron. Y en el 2017 se juntaron tanto Proseguir como Movadef, ungiendo al expresidente Castillo como el presidente del Comité Nacional de Lucha. Entonces, en ese sentido, está claro que los trabajos que han venido realizando, las acciones, mejor diré, han sido totalmente coordinadas y lo que están tratando de hacer es engañar a la población de que sí se podría hacer un adelanto de elecciones generales para abril, y esto es imposible. Ahora vamos a tratar de retomar la comunicación con el profesor Villena, Hammer Villena, pero lo cierto es de que esta situación, porque de ahí es donde parte la presencia política, Sí, digamos así. Sí, entonces, a ver, sí. ya se había dejado de que Movadef estaba infiltrado en el gobierno y en estos sectores, ¿no? Ahora, lo que comentaba era de que para ocupar un cargo de dirigir una huelga a nivel del magisterio en el 2017 no podía ser de ninguna manera un improvisado, tenía que ser un cuadro político, pues, ¿no? Porque ahí está la responsabilidad de dirigir y todo se les indicaba al profesor Pedro Castillo y a una serie de gente que lo rodeaba como del Movadef, que después han salido elegidos congresistas, algunos ministros, etcétera, ¿no? ¿Qué opina? Efectivamente, nosotros siempre hemos hecho la denuncia. Por ejemplo, en el anterior Congreso hicimos la denuncia de que ciertos congresistas recibían en el Palacio, recibían en el Congreso de la República a integrantes del Movadef. Y obviamente en este Congreso también hay integrantes del Movadef identificados por el Servicio de Inteligencia. Uno de ellos es el congresista Edgar Tello,
que se ha descubierto que siempre ha integrado el Movadej, y así también los prefectos y subprefectos que se ha descubierto que son los que han estado también asusando a la población, que son también parte del Movadej. Entonces se los ha dejado actuar negligente e irresponsablemente, y hoy tenemos los resultados de que tenemos remanentes de Sendero Luminoso infiltrados en los movimientos populares y sociales, en los sindicatos, y esto es un peligro para la democracia. Entonces creo que se tiene que actuar lo más rápido posible. Hay una operación Perseo en el Poder Judicial que todavía está inconcluso. Se tendría que acelerar este proceso judicial para determinar si efectivamente el Movadej nació desde la cárcel, desde Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, y empezar indudablemente a separar la paja del trigo, es decir, en el caso del magisterio, aquellos docentes que pertenecen a Movadej sean separados definitivamente. Entonces, necesitamos actuar y esperamos que así actúe el Servicio de Inteligencia lo más rápido, ¿no? Ahora, ¿usted cree que sería una buena señal que el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Angulo, deje sin efecto el decreto supremo del 09 por la cual interviene la derrama magisterial? ¿Cree que considera que sería un buen... Lo más pertinente y como una señal de que este gobierno pretende respetar la Constitución política, el primer paso que debería ser, si no lo hace el Premier, lo que debería es la ministra de Educación solicitar al Premier que derogue este decreto supremo 009, porque es indudable que está atentando contra la Constitución política. Entonces, si no lo han hecho todavía, entendemos que nuestro Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por el compañero Lucio Castro, solicitará este pedido para que se ejecute lo más pronto, ¿no? Porque habría esa posibilidad de buena voluntad, digamos así, ya que también han ganado una acción de amparo los maestros en relación a este decreto supremo, pues, ¿no? No solamente eso, sino que hay empresas que tienen temor de invertir en el país porque obviamente han visto de que el anterior gobierno estaba prácticamente violando la Constitución e interviniendo en empresas privadas. Esto ha generado un mal precedente y por lo tanto para que los empresarios vuelvan a tener confianza e invertir en el país requieren el respeto a la propiedad privada, y esto sería una señal obviamente que se tendría que hacer de parte del gobierno para que los empresarios vuelvan a invertir en el Perú, ¿no? Y obviamente tener tranquilo a todo el magisterio y no tener necesidad el próximo año de nosotros ejecutar las medidas de lucha correspondientes en caso no se derogue este decreto supremo 009, ¿no? Perfecto, estaremos a la expectativa. Dentro de este marco político, hoy día se podría afirmar que está volviendo la tranquilidad y la paz en la región Arequipa. Consideramos que sí, porque al haberse declarado el estado de emergencia y la policía estar controlando y el ejército también, los vándalos infiltrados que saquearon las tiendas ya han sido identificados, ya no tienen espacio. Entonces, por lo tanto, creo que ha sido una medida atinada y eso no amerita de que no salga la gente a protestar. Nosotros reiteramos, hemos salido en horas de la tarde el día de ayer a hacer una marcha pacífica y no hemos tenido ningún inconveniente con la policía. Entonces, por lo tanto, creo que esa es la forma pacífica de la población de salir a protestar y no dejarse llevar pues por sujetos violentistas, por delincuentes que salidos de la cárcel han estado asusando a la población conjuntamente con estos pocos, pero en fin, integrantes del Movadej, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando a la calma, lo cual no quiere decir conformarnos, es decir, esperamos que en estos días se consolide el adelanto de elecciones generales para que obviamente también esto movilice a la población a la calma, ¿no? Finalmente, lamentablemente, dentro de esta coyuntura política, hay gente que se aprovecha porque quemar el Poder Judicial de Ayacucho, quemar algunos municipios, hay gente que gana y hay gente que pierde, ¿no? Porque justamente hay expedientes que sí son importantes, que tienen que estar vigentes para los juicios, y ahora eso todo es eso humo, como lo que ha sucedido en la ciudad de Ica y en Cusco y en otras zonas, ¿no? O sea, hay alguien que se aprovecha de esta coyuntura, ¿no? Efectivamente, y esto no es casual, porque hay que recordar que cuando el expresidente dio el fallido golpe de Estado, indicó que iba a reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, y no es casual que ahora
en Camaná también, en una provincia de acá de Arequipa, hayan atentado contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial. Entonces, esta es una consigna, indudablemente, de Movadef y de Sendero Luminoso, al cual hay que tener cuidado, porque no se está respetando la propiedad privada y obviamente las instituciones públicas. Felizmente esto ha pasado y tiene que ser controlado, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero no a protestar violentamente dañando la propiedad privada. Entonces, por eso es que saludamos esta decisión de haber declarado el estado de emergencia, ¿no? Perfecto. Muy bien por lo que está pasando ya en Arequipa, que está volviendo la tranquilidad. Estamos en comunicación con el profesor Jamer Villena. Y a propósito, las clases se suspendieron. ¿Cómo está la situación de las clases escolares? Ya estamos terminando el año prácticamente. Bueno, la Gerencia Regional de Educación suspendió las labores, obviamente para ir a la virtualidad, pero esto ha servido para demostrar que lamentablemente el Ministerio de Educación no ha cumplido con diversas acciones para garantizar que la educación virtual llegue al 100% de los alumnos. El 40% de padres de familia, de alumnos en la región Arequipa, no se han podido conectar porque no se ha cumplido de parte del anterior gobierno con el Acuerdo Nacional de instalar Internet en todo el ámbito de la región. No ha instalado Internet en las instituciones educativas, no ha otorgado la canasta tecnológica a los hogares vulnerables, y esto ha dificultado indudablemente que en esta semana se hayan conectado el 100%. Felizmente, estamos finalizando el año escolar y obviamente ya estamos culminando el año en las evaluaciones finales, que si no hubiera sido este caso, obviamente hubiera perjudicado enormemente, pero esto demuestra la incapacidad del ex ministro de Educación, en la que se dedicó a ser vocero del sindicato por patronar, la FENATE Perú, y no a cumplir la política de Estado aprobada en el Acuerdo Nacional, que hablaba de muchas otras cosas más. Pero bueno, reiteramos, felizmente estamos terminando el año y no va a causar mayor dificultad, ¿no? ¿Se ha dejado sentir la presencia del FENATE en estas movilizaciones con personalidad propia ahí en Arequipa? No, para nada. Ellos llamaron a una paralización hace 3 días y el magisterio les ha dado la espalda porque obviamente ya han identificado que obviamente esta federación fue utilizada con fines ideológicos y políticos. Y entonces el magisterio ya se cansó de ser utilizado y al contrario, más bien el día de ayer, cuando hemos convocado nosotros a nuestra movilización nacional, el magisterio ha respondido favorablemente, a pesar que hubo una torrencial lluvia. Hemos salido a manifestarnos pacíficamente y a ratificar nuestra postura pues del adelanto de elecciones generales, ¿no? ¿Alguna opinión por parte de Arequipa, de la base del SUTE, en relación a quien asume el portafolio de educación en estos momentos? Bueno, vamos a esperar primero que una vez cumplido nosotros la presentación otra vez de nuestros padrones de afiliados y demostrar que somos el sindicato mayoritario, se entable la mesa de negociación colectiva y ahí, obviamente, como viene precedida la ministra de Educación de una trayectoria pedagógica, esperemos que también esa trayectoria se trasluzca en el diálogo, en arribar a acuerdos importantes que necesita la educación peruana. Por ejemplo, el 6% del PBI se requiere para ir cerrando la brecha de infraestructura, para dotar de alimentación escolar a todos los colegios de jornada escolar completa, para obviamente reivindicar al magisterio, cuestión que no ha hecho el anterior gobierno. Entonces vamos a esperar el diálogo con la ministra de Educación para obviamente tener una opinión más exacta de su actuar, ¿no? Hasta el momento no se ha quedado pendiente ninguna reunión con la ministra. No, no lo han solicitado, compañero Lucio. Todavía no, porque de acuerdo al cronograma de la instalación de la mesa de negociación colectiva, correspondía presentar al 30 de noviembre nuestro padrón de afiliado, nuestra acreditación, y así lo hemos hecho a nivel nacional, y entonces dentro de los meses enero y febrero, ellos hacen una verificación de nuestros padrones, y es en el mes de marzo donde se tiene que llamar al Comité Ejecutivo Nacional para la instalación de la mesa de negociación colectiva. Obviamente, si hubiera algún incumplimiento de los acuerdos arribados, como por ejemplo el pago de la bonificación de 950 soles, o hubiera fallado el presupuesto para el incremento de los auxiliares, inmediatamente también solicitaríamos diálogo, pero hasta el momento se está cumpliendo lo acordado. Por eso hacemos un llamado al magisterio que no se dejen sorprender por psicosociales, porque han estado circulando spots indicando de que todo lo que había logrado el SUTEP
con la renuncia o con la vacancia del señor Castillo se venía abajo. Eso no es cierto, porque en el convenio colectivo los 24 acuerdos están firmes, el incremento de los compañeros auxiliares está firme, la bonificación también, porque ya se ha destinado una partida de más de 400 millones para hacer efectivo tanto el incremento de sueldos a los compañeros auxiliares y también para garantizar, obviamente, diversos pagos, como los profesores que trabajan en zona rural, en zona de frontera. Entonces, no dejarse sorprender por estos psicosociales, todo está firme y se viene cumpliendo. Muchas gracias al profesor Jamer Villena, secretario regional del SUTE de Arequipa, por habernos conectado vía Zoom y conversar sobre la realidad que está viviendo en estos momentos Arequipa, que vuelve a la tranquilidad. Muchas gracias, profesor Villena. Muy amable. Bien. Ok, hasta luego. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.